Buenas tardes, mi nombre es Gastón Pierroni, soy docente adscripto de la Cátedra de Derecho Penal 2 Tradicional a cargo del doctor Fernando Sánchez Freite. En esta oportunidad voy a desarrollar lo que es el contenido de la bolilla 16 del programa de estudio correspondiente a esta materia. Y en relación a esta bolilla 16, que se trata precisamente de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, vamos a hacer el desarrollo en dos bloques. Un primer bloque vamos a analizar el primer capítulo, que tiene que ver con atentados al orden constitucional y a la vida democrática, que va del artículo 226 al 228 del Código Penal de la Nación, y luego en un segundo bloque vamos a hacer desarrollo a los dos capítulos restantes, que comprenden los artículos 229 a 236. Para ubicarnos sistemáticamente en el Código Penal, ustedes van a ver en el libro segundo, en el título 10, habla precisamente sobre los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. El título prevé, como les dije, 3 capítulos. Un primer capítulo, como también les dije, habla sobre atentados al orden constitucional y a la vida democrática, regulado en los artículos 226 a 228 del Código Penal. Luego tenemos un segundo capítulo que es sobre sedición, artículos 229 a 230, y un tercer capítulo que son disposiciones comunes a estos dos capítulos, que van del artículo 231 al 236. Esquemáticamente, digamos, el Código Penal lo establece de esta manera. Bien, en cuanto al bien jurídico protegido, ¿sí?, en estos delitos, aquí lo que se custodia es al Estado en sus relaciones internas, en su organización política interna. Los delitos que contemplan cada uno de estos capítulos que vamos a ir viendo son delitos que pueden llegar a vulnerar sus instituciones fundamentales, políticamente hablando. Para ello se tiene en cuenta la propia validez de nuestra Constitución Nacional como ley fundamental. Vamos a ver que las figuras que vamos a ir analizando a continuación son verdaderos delitos políticos, porque tanto su naturaleza, móvil o ideología es política, es decir, se ataca al Estado como personalidad política. Y en este sentido es importante señalar o mencionar un artículo de la Constitución Nacional que tiene que ver con estos tipos de delitos, que es el artículo 36. El artículo 36 dice que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Luego el segundo párrafo del 36 dice: sus autores serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de pena. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutan los actos de fuerza denunciados en este artículo. Y por último dice: atentará asimismo contra el sistema democrático quienes incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Como ven, el artículo 36 de la Constitución Nacional, en definitiva, da un marco constitucional sobre estos tipos de delitos que regula el Código Penal. De alguna manera reglamenta, entiendo, esta norma de carácter constitucional. Entonces, decimos, como bien jurídico protegido, es decir, estos tipos de delitos atentan contra la seguridad interna de la nación,
afectando no solo su organización política, sino también atacando a los poderes que la representan, ¿sí? Los poderes públicos, bueno, son precisamente los organismos fundados por la propia Constitución de la Nación, quienes nacen, se originan para proteger el cumplimiento de sus normas, ¿sí? Son órganos que la propia Constitución hace nacer como claros ejecutores de sus preceptos y guardianes también de su cumplimiento, mientras que el orden constitucional es el conjunto de disposiciones jurídicas implantadas por esta ley fundamental, por la Constitución Nacional. Es decir, es el orden jurídico normativo en sí mismo, ¿sí? El cual va a sentar las bases de nuestra soberanía y democracia, ¿sí? Cuando hablamos de soberanía y democracia, hablamos de que sea representativa, republicana y federal. Bien, vamos ahora, esto como una introducción a lo que es el bien jurídico tutelado. Vamos al capítulo primero, el artículo 226, que habla sobre atentado contra la vida democrática o la independencia económica de la nación, con agravación por conducción militar. Entonces tenemos el artículo 226 del Código Penal. Esta disposición, como ven, es un artículo largo, estamos hablando de 3 párrafos. El primer párrafo dice: serán reprimidos con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos o formas legales. Este es el primer párrafo. Es decir, como vemos, la disposición emplea un plural para el caso de los sujetos activos, lo que lleva a pensar a que este ilícito no lo puede cometer tan solo un individuo solo, sino que al menos debe partirse del número que prevé la figura del delito de conspiración, en el artículo 233, que ya lo vamos a ver, que dice que tienen que ser para existir una conspiración, tiene que haber 2 o más personas. Lo cierto es que los responsables, que pueden ser cualquiera, ¿sí? Sujeto activo de esta norma puede ser de este tipo penal cualquier persona, sí se exige como presupuesto que deben formar parte de un movimiento tumultuoso, ¿sí? De tumulto y con cierta trascendencia pública, ¿sí? Esto por la cuestión esta que les menciono, de que no es posible concebir un alzamiento de un solo individuo, aún para el caso de que este individuo tenga el propósito, persiga el propósito, alguno de los propósitos que menciona el tipo penal, ¿sí? Del primer párrafo. Entonces, la conducta delictiva, es decir, la acción típica, va a consistir en alzarse en armas y con la intención de obtener algunas de las hipótesis que está contemplada en el primer párrafo del 226, ¿sí? Alzarse en armas equivale a tomar parte en un levantamiento de tipo colectivo, sea armado u organizado. Interesa aquí para que se dé esta figura una irrupción violenta a través del uso de la fuerza. Tiene que tratarse de una irrupción violenta con uso de la fuerza, tiene que quedar claro para que se configure el tipo penal. Y además hace falta que se persiga uno de los propósitos, que ahora los vamos a ver, que brinda la disposición, ¿sí? Y el alzamiento armado puede manifestarse entonces de distintas formas y responder incluso a múltiples objetivos. En realidad, el alzamiento armado equivale podríamos hacer la equivalencia a un movimiento público donde se integran un número indeterminado de personas que emplean violencia como medio para conseguir sus finalidades, y ya sea que dispongan de armas, o sea, tienen que disponer de esas armas, porque fíjense que el tipo penal habla de alzarse en armas,
Lo que sí pueden hacer uso o no de las armas. Digamos, sobre esto no es necesario, ni tampoco es necesario que exista una lucha ni un enfrentamiento armado, ¿sí? Obviamente que cualquiera de estos casos no es excluyente, pueden existir, pero lo que quiero decir es que no es necesario para que se configure el tipo penal. Les decía entonces, con la intención de obtener algunas de las hipótesis que contempla el dispositivo legal. Esto tiene que ver con el móvil del autor. ¿Cuál es el móvil del autor? Bueno, tenemos, el precepto dice, fíjese, para cambiar la Constitución, el primer párrafo, para cambiar la Constitución Nacional, ¿sí? Bueno, la norma puede ser cambiada de manera no modificada, puede ser, tranquilamente se puede dar una modificación o un cambio en lo que es la norma fundamental, sea total o parcialmente. El culpable, en definitiva, va a lograr llevarlo a cabo a través precisamente de este alzamiento, de este levantamiento armado. Con esto se pretende, busca esta finalidad, este objetivo. En el supuesto de que pretendiese cambiar la constitución de una provincia, ya no de la constitución nacional, el hecho ahí ya quedaría desplazado al delito de sedición, ¿sí? Que lo vamos a ver en el artículo 229. Una segunda hipótesis que plantea el tipo penal del primer párrafo tiene que ver, dice el artículo, ¿no? 226, vamos a releerlo. Dice, deponer algunos de los poderes públicos alguna medida o concesión. No, perdón, disponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional. Siempre hablando del gobierno nacional. Esto equivale a hacer destruir a los sujetos que despliegan labores en los poderes públicos del Estado, como por ejemplo un juez o un ministro. Implica, en cierta manera, un ataque a la estabilidad de las personas que desempeñan los cargos representativos de estos poderes, como el presidente, el Congreso, ¿sí? Y respecto al poder legislativo y judicial, la privación del cargo puede afectar a uno o más órganos. Una tercera hipótesis, arrancarle a alguno de los poderes públicos alguna medida o concesión. Bueno, acá lo que pretende la gente, mediante su levantamiento armado, ¿sí?, es sacarle alguna medida o concesión, ya sea lícita o ilícita, que se exige a alguno de los poderes públicos de la nación. Puede ser, cuando hablamos de medida, hablamos de disposiciones o resoluciones, por ejemplo, una ley, un decreto, una sentencia. La concesión es el otorgamiento de algo, significa otorgar algo, por ejemplo, la libertad de un detenido. Todo esto a los poderes públicos del gobierno nacional y por un medio ilegítimo. Como cuarta hipótesis delictiva tenemos impedir a alguno de los poderes públicos el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. Aquí el responsable impide o imposibilita temporal o permanentemente el libre ejercicio de la competencia funcional de un poder público del Estado, ¿sí? El hecho importa, por ejemplo, un estorbo o un impedimento funcional, por ejemplo, no dejar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación celebre sus acuerdos que tiene semanalmente, por ejemplo. Y luego tenemos una última hipótesis que dice la norma, que es impedir, ¿sí? Impedir a alguno de los poderes públicos su formación o renovación en los términos y formas legales. Es decir, el culpable, el agente aquí, por medio de su levantamiento armado, siempre el medio es el alzamiento armado, lo que hace es impedir a que alguno de los poderes públicos de la nación se constituya o renueve su integración a través de los mecanismos legales, ¿sí? Por ejemplo, cuando se presta acuerdo a los jueces a que un senador asuma en su banca, por ejemplo. Como característica de esta figura, podríamos decir que se trata de un delito obviamente intencional, de los denominados mutilados en dos actos, que se caracteriza por la realización de la acción descrita en el tipo penal, más la finalidad subjetiva que se exige, ¿sí? Que es el propósito de realizar un ulterior comportamiento del propio autor, que en este caso, como dije, se trata de estas 5 hipótesis
que acabo de mencionar. Otra de las características es que el derecho de resistencia del pueblo operaría como una legítima defensa, ¿sí? Acá podemos ver, como les leí, el artículo 36 en su párrafo cuarto de la Constitución Nacional, que dice: todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaron los actos de fuerza enunciados en este artículo. Es decir, incluso tiene recepción en la propia Constitución Nacional. La usurpación de funciones, también previstas para las autoridades de la Constitución y de las provincias, como consecuencia de su alzamiento en armas exitoso, se castiga con la misma pena que corresponde al delito de traición. Esto es el artículo 214 del Código Penal. Las acciones penales, al igual que las civiles, que correspondieren por los actos que cumplan los usurpadores en ejercicio de las funciones usurpadas, son imprescriptibles. Esto también surge del artículo 36 de la Constitución Nacional, también del actual 67.3 del Código Penal. Y por último, este ilícito queda consumado cuando se materializa el alzamiento, con lo cual no interesa para su consumación que los objetivos o los propósitos propuestos por el autor se logren, ¿sí? La tentativa está bastante discutida. Sí se admite en este caso solo el dolo directo. Sujeto activo, como dije, puede ser cualquier persona, y admitiéndose todo tipo de participación criminal, y estamos frente a un delito de pura actividad y de peligro concreto. Luego el 226, en el segundo y tercer párrafo, establecen las agravantes. En estos casos dice, ¿no?, la primera agravante: cuando alguno de los hechos descriptos fuere perpetrado, ¿sí?, con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno. Bueno, aquí lo que se intenta es, por ejemplo, querer pasar a otro gobierno no democrático. También habla de suprimir la organización federal. Aquí se pretende un régimen, por ejemplo, unitario, en contraposición a lo que es el régimen federal. Eliminar la división de poderes. Esto es, se suprime en lo que es el régimen federal. Abrogación de los derechos fundamentales de las personas humanas, ante eso, revocarlos, suprimir o menoscabarlos. También la independencia económica del Estado, etc. Digamos, todo esto son claros ejemplos en que se configuraría esta agravante. También tenemos en el otro párrafo, dice: cuando alguno de los hechos descritos fueren perpetrados por personas que tuvieran estado, empleo o asimilación militar. Bueno, aquí claramente el agravamiento se debe a la calidad del sujeto activo. Se incluyen en la expresión a los integrantes de las Fuerzas Armadas, sean activos y en retiros, como así también a los restantes miembros de la Fuerza de Seguridad, ¿sí? Debe tenerse también en cuenta aquí, o presente, en que en los supuestos de rebelión de jefes o miembros de las fuerzas públicas que incurren en el delito empleando o ostentando las armas o materiales que se le hayan confiado en tal carácter, la pena deberá establecerse, dice la norma, conjugando la del artículo 226, párrafo tercero del Código Penal, ¿sí? O sea, de este artículo, con lo establecido en el artículo 235, párrafo tercero, ¿sí?, porque ya no se tratan de agravantes que se excluyan una de las otras. Bien, luego tenemos el artículo 226 bis, ¿sí?, el artículo 226 bis dentro de este primer capítulo. Dice: el que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226 que acabamos de ver, será reprimido con prisión de 1 a 4 años. Bien, en este caso, ¿en qué consiste esta infracción? Bueno, el agente precisamente hace uso de amenazas. Cuando hablamos de amenazas nos referimos a lo que se estudia en el artículo 149 bis del Código Penal, donde está previsto y tipificado el delito de amenazas. Dirigidas, ¿sí?, este uso de amenazas tienen que estar dirigidas a cometer este delito de atentado contra la vida democrática o la independencia económica de la nación.
simple o calificado, ¿sí? Como bien vimos en su figura simple o agravante, como vimos en el 226. Cualquier medio es viable, ya sea de manera oral, escrito, por radio, televisión, redes sociales, etcétera, lo que sea. El anuncio ilegal debe ser efectuado de manera pública, en el sentido de que pueda llegar a conocimiento de un número indeterminado de personas o de sujetos, y además exige para que se dé el tipo penal, tiene que ser idóneo, es decir, con capacidad de que la rebelión que se está anunciando puede realmente acontecer, ¿sí? En el sentido de que el anuncio debe generar en la población, en la sociedad, debe causar cierta intranquilidad, ¿sí? Y provenir incluso de un sector de las Fuerzas Armadas o de un grupo civil. ¿Sí? Tiene que tener cierta entidad que genere este alarmamiento, esta intranquilidad, para que se configure el tipo penal. Las amenazas, como dije, deben ser idóneas, lo cual implica que el autor tiene que estar en una situación tal que permita, en razón de su cargo, de su estado, cumplir o hacer cumplir el anuncio. No es lo mismo la amenaza que pueda provenir de un jefe de Estado Mayor, de una Fuerza Armada, que la que pueda venir o proferir un particular sin ningún tipo de influencia política ni militar. ¿Sí? Tiene que tener cierta idoneidad en este sentido, es decir, algo apropiado y adecuado para alguna cosa. Y por último, como característica de esta figura penal, se trata de un delito de dolo directo, de peligro concreto y de pura actividad. Sujeto activo puede ser cualquier persona. La consumación se va a materializar con la difusión pública de la amenaza proferida en las condiciones especificadas, que hemos hecho mención, sin que sea necesaria la producción de ningún tipo de resultado. Por eso estamos hablando que es un delito de pura actividad y de peligro concreto. La tentativa en teoría es admisible, aunque resulta con cierta dificultad para su materialización. Luego tenemos el artículo 227 del Código Penal, que dice que tiene que ver con la concesión de poderes tiránicos o traición a la patria. Será reprimido, dice el artículo, con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que consideran el Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernantes de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. Y entre paréntesis, artículo 29 de la Constitución Nacional. El bien jurídico protegido aquí, varios autores denominan a este delito concesión de poderes tiránicos. Lo vulnerado aquí es la organización misma de la forma republicana de gobierno, es decir, se vulnera esta organización republicana de gobierno, desconociendo los límites y destruyendo también el equilibrio establecido constitucionalmente entre los distintos poderes del Estado, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. Se trata de un bien jurídico complejo, porque es complejo en el sentido de que se tutela tanto la vida, el honor y la fortuna de los argentinos, como dice el precepto legal, ¿sí? Por un lado, como el régimen constitucional de la división de dos poderes. El hecho es claramente contrario, ¿sí? Al orden constitucional, puesto que subvierte la forma de gobierno republicana federal que adopta el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. En cuanto a las personas intervinientes, este ilícito es una réplica a lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, ¿sí? Ustedes pueden leer el artículo 29 de la Constitución Nacional y es una réplica a este artículo. Lo que sí, al estar a la redacción de ambas disposiciones legales, podemos advertir que la redacción que tiene el 29 de la Constitución Nacional es más abarcativa, puesto que sanciona no solo a los legisladores nacionales o provinciales, sino también a todos aquellos que formulen, consientan o firmen los actos de concesión de poderes tiránicos. Por ejemplo, el sujeto cuando acepta estar consintiendo el acto, ¿sí?
Por lo tanto, pasa a ser sujeto pasivo. Esto porque, a ver, en la prevalencia que hay que darle entre lo que dice, digamos, este artículo 227 con el 29 de la Constitución Nacional, obviamente prevalece por supremacía el texto de la Constitución Nacional, el artículo 29. Por tanto, pasa a ser sujeto pasivo del delito todo argentino, en el sentido de nativo, naturalizado o por adopción, y sujeto activo son los que formulan el acto de concesión u otorgamiento de poderes tiránicos, es decir, los que proponen originalmente o proponen enmiendas, es decir, los legisladores y el presidente. Los que lo consienten, esto es, los que teniendo poder de oposición a la sanción o promulgación de las leyes, concedentes u otorgantes o de sus enmiendas, no lo hacen, por ejemplo el Poder Ejecutivo, que se abstiene de vetar la ley, o los legisladores que votan en blanco o omiten votar, y los que firman, y acá viene lo que se diferencia el 29 del 227, los que firman el acto de concesión u otorgamiento de poderes tiránicos, esto es, las personas que, además que las que refrendan como ministros el proyecto de la promulgación de la ley, refrendan como presidentes o secretarios de las cámaras el pase del proyecto de una cámara a la otra o al Ejecutivo. Así las cosas, el tipo delictivo se da no solo cuando los poderes tiránicos se hubieran otorgado realmente, sino cuando simplemente se hubiera formulado los pedidos para otorgarlos o se hubiera consentido la proposición o firmado el paso del proyecto respectivo sin que la correspondiente ley se hubiera sancionado. Es decir, no se requiere para consumarse el delito, como les digo, basta con solo cuando los poderes se hubieran otorgado, o sea, no se da solo en estos casos, sino cuando simplemente se hubieran formulado los pedidos para otorgarlos o se hubieran consentido, como dije, la proposición o firmado el pase del proyecto respectivo sin que la correspondiente ley se hubiera sancionado. En cuanto a características de esta figura penal, admite el dolo eventual y prevé un atentado directo contra la ley fundamental, puesto que si bien no hay aquí un alzamiento armado, como lo vimos en el 226, no es menos cierto de que existe una concesión de poderes tiránicos que, en definitiva, terminan ocasionando el mismo efecto, es decir, hay una subversión a la forma de gobierno republicana y federal que adopta el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, aunque por un medio, en este caso, no violento, ¿sí? No hay un alzamiento armado. El tipo no abarca la concesión de poderes extraordinarios. Esto es importante que se resaltar. De la lectura podemos advertir que no abarca la concesión de poderes extraordinarios a las otras ramas del poder público distintas del Ejecutivo, es decir, las otras ramas serían legisladores y jueces. Por otro lado, está discutida la doctrina, en doctrina la autoría de quien acepta estas facultades extraordinarias. Y por último, podemos decir, como dice la norma, la pena es la que determina el artículo 215 del Código Penal, que prevé la traición calificada, es decir, reclusión o prisión perpetua, con lo cual es un delito de lo más grave que prevé nuestra norma de fondo. Bien, ahora, ¿en qué consiste el delito? ¿Sí? Vimos características de las figuras, las personas intervinientes. Bien, ¿en qué consiste el delito? Bueno, como vimos, el delito lo que hace es reprochar el conceder poderes tiránicos, esto es, facultades extraordinarias, de las cuales la máxima es la suma del poder público, pero vamos a ver que hay diferencia entre un concepto y otro. ¿De parte de quiénes? De los legisladores nacionales al presidente del país o de los legisladores provinciales a sus respectivos gobernadores. Es decir, acá es lo que yo les resaltaba como importante, que en este caso únicamente se da en esta concesión de los poderes legislativos al Ejecutivo, únicamente. El modo en que se puede conferir aquellos poderes, bueno, que son elementos normativos del tipo,
son, en primer lugar, concediendo facultades extraordinarias. Bueno, los poderes ordinarios son aquellos que les acuerda, ¿sí?, la propia Constitución Nacional, leyes nacionales y provinciales, y son excedidos si están prohibidos o se comparten con otros poderes al que no se otorgan. Por ejemplo, suprimir la garantía de la defensa en juicio, ¿no? Esto sería un ejemplo. Otro modo sería concediendo la suma del poder público. Acá opera cuando a un solo sujeto se le convida todo el poder o se le otorga todo el poder público que la ley fundamental divide entre los tres poderes del Estado. Es decir, acá lo que se produce es una clara eliminación de la división de poderes. Esto tiene que ver con la suma del poder público, por eso es diferente el concepto de facultades extraordinarias. Y por último, el tercer modo que contempla la norma es concediendo todo tipo de sumisiones o supremacías. Es decir, las sumisiones importa someter a uno o varios poderes del Estado a otro, ¿sí? Por ejemplo, que existe una subordinación del Congreso hacia el Ejecutivo o del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. Las supremacías equivalen a adjudicación de una superioridad jerárquica de uno sobre los otros poderes, es decir, supeditar la validez de un fallo judicial a la venia de un gobernador, por ejemplo, lo cual sería un disparate. Ambas cosas significan claramente un desequilibrio en lo que hace a la independencia de los tres poderes del Estado. Tiene que ver con esta división de poderes y el control, ¿no? Entonces, los tres comportamientos delictivos, que son concesiones de poderes tiránicos, deben provocar una vulneración hacia los derechos y garantías individuales porque han quedado a merced del Poder Ejecutivo, con las facultades extraordinarias o por habérsele otorgado la suma del poder público, eliminando con ello la división de poderes, o bien por existir una subordinación del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, o como les decía, que se adjudique una superioridad jerárquica de un poder sobre el otro. La infracción es formal, es de pura actividad de peligro concreto, por lo tanto no se requiere una efectiva vulneración del orden constitucional, sino más bien la simple concesión de aquellos poderes tiránicos. La consumación acontecerá con la sanción de la ley por el Poder Legislativo, subsistiendo aunque el presidente la vete. Esto es importante tenerlo presente. Y la tentativa en estos casos es posible. El artículo 227 bis contempla el consentimiento y colaboración en los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática. Es un artículo extenso. El primer párrafo dice: será reprimido con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, con la disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado, nacionales de las provincias, que consintieran la consumación de los hechos descritos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes, ¿sí? Este es el primer párrafo, digamos. Bien, sobre este primer párrafo, bueno, acá hay cuestiones preliminares para señalar en cuanto a que la voluntad del legislador apunta más que nada que si en el futuro llegase a haber un gobierno de facto, se impida mediante este dispositivo legal precisamente la colaboración de todo sujeto que ha nacido, vivido y se ha formado en nuestra República Argentina. Es decir, la disposición tiene como propósito cristalizar un poco más la defensa real de nuestra democracia, a raíz de que, bueno, posee como presupuesto precisamente la existencia de un alzamiento armado triunfante para que se materialice su propósito o con la finalidad, como veíamos en el 226, de cambiar la Carta Magna o hacer decaer uno de los poderes públicos. Entonces, el primer párrafo, tal cual le dimos lectura, prevé el delito de consentimiento del atentado al orden constitucional y a la vida democrática, que es un delito de mano propia, por cuanto a que el sujeto activo solo puede tratarse de un miembro del Poder Ejecutivo, sea presidente, vicepresidente, gobernador o vicegobernador, legislativo, entre los senadores y diputados, tanto nacionales como provinciales,
o judicial, ¿sí? Jueces de todas las instancias y fueros, sean federales o provinciales. Acá lo punible es consentir la consumación de una rebelión, ya sea que el autor o bien continúe en sus funciones, asuma la función luego de rectificada la Carta Magna por la fuerza o después de haber sido depuesto alguno de los poderes públicos, o bien haga cumplir las directivas adoptadas por quienes detentan los diferentes poderes, ¿sí? Usurpando los poderes públicos. Y bueno, digamos, en estas tres conductas del autor, en cuanto a la primera que señalé, que es continuar en sus funciones, el sujeto activo en este caso no es un usurpador de funciones públicas porque, digamos, si legítimamente las ejercía y no cesa en ella por obra de un acto de fuerza ni porque se haya dictado una resolución por alguna autoridad surgida del alzamiento armado, el cual ordena su cese y se le haya comunicado, porque en realidad la Constitución Nacional le dio oportunamente su legitimidad. Entonces acá lo que realiza es continuar en sus funciones. Eso es lo que se castiga acá, lo punible. La tentativa no es posible, y dado que el delito se consuma con la sola permanencia en la función de la cual estaba desempeñando. Por eso acá no hay usurpación. El segundo supuesto que señalé, que habla de como conducta de asumir la función luego de rectificada la Constitución por la fuerza o después de haber sido depuesto alguno de los poderes públicos, aquí el delito va a comenzar a consumarse con la asunción, ¿sí? El sujeto activo en este caso, a diferencia de la teoría, es un claro usurpador de funciones, al ser insaneablemente nula su designación, esto por imperativo de la propia Constitución Nacional, que estuvimos viendo en el artículo 36, en este caso específico el referido al primer párrafo, y el hecho encuentra en consecuencia doble encuadramiento en el artículo 246, inciso 1 del Código Penal y en este artículo. Y también, como tercero habíamos dicho, en qué podría consistir la consumación de una rebelión. Bueno, cuando el autor haga cumplir las directivas adoptadas por quienes detentan los diferentes poderes, ¿sí? los que han usurpado el poder público. Tienen que tratarse de miembros de alguno de los tres poderes públicos, sean nacionales o provinciales, al producirse el lanzamiento. En este caso el sujeto lo que hace es continuar en funciones o las asumió después, y entonces su conducta lo que va a estar comprendida en uno u otro de los dos supuestos que hemos analizado, pero no cabría la posibilidad de aplicar este último supuesto a quien hace cumplir esas medidas sin revertir la calidad señalada, ¿no? Aunque eventualmente pueda encuadrarse en la figura prevista en el párrafo segundo del artículo 227 bis. Bien, esta infracción se consuma con el solo hecho de hacer cumplir lo resuelto por los usurpadores y su tentativa está discutida. La acción punible, en definitiva, es consentir, ¿sí? Es presupuesto de la figura, para esta figura, que exista con antelación un atentado al orden constitucional y a la vida democrática, que es un delito autónomo, como así también el propósito de querer cambiar, ¿sí? la ley fundamental o hacer deponer alguno de los poderes públicos, ¿sí? Como por ejemplo el Congreso de la Nación. Y luego, por imperio del artículo 67, párrafo tercero del Código Penal, en cuanto a lo que refiere al curso de la prescripción de la acción penal, esta queda suspendida hasta el restablecimiento del orden constitucional. Y subjetivamente hablando, es un delito doloso que admite dolo eventual. Bien, el segundo párrafo castiga precisamente al delito de colaboración con autoridades de facto. Aquí el autor acepta colaborar en las conductas que hemos analizado en este primer párrafo, ya sea continuando en funciones o asumiéndola con las autoridades de facto en alguno de los cargos de los que enumera la propia ley. No cualquier colaboración, esto tiene que quedar claro, no cualquier colaboración con dichas autoridades de facto resulta suficiente para cerrar el juicio de tipicidad, sino solo aquellas que se manifiestan de la forma prevista, esto es continuando en las funciones o asumiéndolas, ¿sí? La enunciación de puestos que hace la ley no es taxativa, y el sujeto activo en este caso solo puede ser quien continúa o asume
en algunos de los cargos que hemos hecho mención. Y se trata de un delito doloso. Y luego tenemos el tercer párrafo, que se prevé la circunstancia de que para el caso de que las autoridades de facto llegasen a crear distintas jerarquías administrativas o cambiaran los nombres de los desempeños indicados, ¿sí?, en lo que es el segundo párrafo, allí la sanción se impondrá a quienes las cubran, es decir, atendiendo a la igualdad, a la igual naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales. En este caso, el legislador lo que pretende es evitar que por este procedimiento formal se burle la eficacia de la norma de fondo. De esta manera, la norma lo que hace es solucionar la cuestión, estableciendo expresamente que en esos casos la pena se aplicará a quienes desempeñen funciones, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales. Por último, dentro de lo que es este primer capítulo, tenemos dos artículos más. Agravante genérica por poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, que lo receta el artículo 227 ter. Dice: el máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentada en un medio cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Primer párrafo. Segundo párrafo: estas disposiciones no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo calificante del delito de que se trate. En definitiva, lo que establece este precepto dispone que cuando un sujeto cometa cualquier delito, por eso puede ser, por ejemplo, un secuestro extorsivo, sea en su figura simple o agravada, un homicidio simple, también en su figura simple o calificada, entre otros, y el mismo contribuye a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, bueno, en este caso el máximo de su pena será aumentado en un medio. Son hechos delictivos que por cualquier circunstancia del momento pueden preparar el terreno para que acontezca un levantamiento armado o un derrocamiento del sistema democrático de gobierno. En cuanto a la característica de esta figura penal, estamos ante un delito de peligro, consecuentemente no hace falta que ese peligro se cristalice de modo efectivo, si no se requiere el cese total o parcial de la vigencia de la Constitución Nacional. Esto es importante también resaltarlo. Esta pérdida de vigencia puede manifestarse a través de hechos tales como una extendida inobservancia de los derechos y garantías que la Constitución consagra en la designación o remoción de funcionarios, por ejemplo, o en la sanción de normas por métodos ajenos a los que establece la Constitución Nacional. Y en base a estas consideraciones se puede sostener que la figura importa una verdadera agravante que se aplica a cualquier delito del Código Penal, ¿sí?, y no solamente a los contenidos en este título, ¿sí? Objetivamente, el delito debe haber contribuido a poner en vigencia, a poner en peligro la vigencia de la Constitución. Subjetivamente, la circunstancia de agravación debe haber estado presente en la conciencia del autor del delito a cometerlo, sea como una ulterior finalidad agotadora de su acción delictiva, sea por lo menos como conocimiento de la probabilidad de ocurrencia del peligro agravatorio. Además, deben estar presentes también, para que se configure el tipo penal, los elementos de la figura básica, con más aquellos pertenecientes a la agravante propiamente. Por último, señalar que el delito es doloso y que se admite el dolo eventual. Para finalizar este primer capítulo y este primer bloque, vamos a mencionar el artículo 228, ejecución de mandamientos papales sin pase del gobierno. La norma establece que se impondrá prisión de 6 meses a 2 años al que ejecutar o mandar ejecutar decretos de los concilios, bulas breves y rescriptos del Papa que para su cumplimiento necesiten del pase del gobierno sin haberlos obtenido, y de 1 a 6 años de la misma pena al que los ejecutare o mandar ejecutar
a pesar de haber sido denegado dicho pase. A ver, a partir de la Constitución Nacional de la reforma del año 1994 ha dejado sin sentido esta norma, ¿sí? En realidad lo que correspondería es suprimir esta norma, es decir, lo que con la reforma del 94 lo que se ha provocado es tácitamente su derogación, teniendo presente que actualmente los concordatos poseen jerarquía superior a las leyes nacionales, a los que se los asimila a tratados internacionales. También se han suprimido los patronatos y el pase de bulas y documentos del Vaticano. La Santa Sede tiene derecho de publicar en nuestro territorio las disposiciones relativas a su gobierno, como asimismo de poseer libertad para comunicarse, sea por escrito o verbalmente, con sus obispos y demás establecimientos eclesiásticos. De manera tal que ya no tiene sentido la existencia de esta norma en nuestro Código Penal. Bien, bueno, hasta aquí finalizamos con este primer bloque y en un segundo bloque vamos a continuar con el desarrollo de los capítulos 2 de sedición y el capítulo 3, que son disposiciones comunes a ambos capítulos.